En Florida, Donald Trump llama a un golpe de Estado en Venezuela. Y el sábado 23 será el día del gran encuentro entre las dos tendencias en Venezuela, con serio riesgo del inicio de una guerra civil. Hola, ¿cómo están ustedes? Con el alto auspicio de Relojes Oria, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional y la actualidad llega desde Venezuela, y Venezuela se ha transformado hoy en el centro del mundo. Todos los ojos del mundo entero están mirando hacia Caracas y Colombia. Venezuela es en estos momentos el escenario de una guerra entre grandes. El conflicto no es venezolano. Ese país que me ha tocado visitar tantas veces en mi vida, un país con muchos recursos, con gente extraordinaria, con música, con una gran arquitectura, con una gran historia, es un país que está enfrentado en dos bandos, el bando madurista y el bando de Guaidó, uno presidente de la República Bolivariana, legítimo o no, con manos en el poder y asegurando el poder, puesto que tuvo incluso la autoridad para negar el ingreso a Venezuela de visitantes parlamentarios europeos que habían sido invitados por Guaidó, y Maduro les negó el ingreso a Venezuela. Eso es una prueba concreta de que el poder está, hasta hoy, en manos de Nicolás Maduro. Pero esta es una guerra entre grandes, no es todavía una guerra caliente, una guerra con armas, con balas, con bombas, con morteros, con misiles, no, aún no, y ojalá no lo sea. Tampoco es ya lo que se conoció como la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque norteamericano, puesto que la Guerra Fría, salvo excepciones que se llamen Camboya, Vietnam, Corea y algunas otras, fue una guerra fría entre los servicios de inteligencia. Vamos a llamar esta guerra venezolana la guerra tibia. No es fría y tampoco es todavía caliente, y ojalá nunca lo sea. Pero aquí tenemos dos bloques que no están en Venezuela. Por un lado, el bloque de Estados Unidos, al que se le alió el Grupo de Lima, o sea, casi la totalidad de países latinoamericanos, con excepción de México, Uruguay, que se mantienen países neutros, y por otro lado el bloque chino-ruso, con también participación de los países más izquierdistas de América Latina, como Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Dos bloques, un grupo algo más neutro, que es el grupo de Montevideo, que recibió el apoyo de varios países de la Unión Europea, no de todos, y que se van a enfrentar el próximo sábado 23 en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero ¿qué buscan estos dos grupos que han puesto a hermano contra hermano, a venezolano contra venezolano? Sin duda, las materias primas. ¿Qué materias primas? El petróleo, los metales preciosos que tiene Venezuela y el torio
del que ya hablamos, combustible nuclear que no deja desechos. Venezuela no es el único país en el mundo que tiene yacimientos de torio, pero tiene bastante para alimentar a uno o al otro bloque. Entonces, Maduro y Guaidó serían marionetas de cada grupo. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Son dos venezolanos, uno presidente del Poder Legislativo, el otro presidente del Poder Ejecutivo, y es el presidente del Ejecutivo, Maduro, quien ejerce hasta hoy el poder absoluto en Venezuela, con el apoyo del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas que le han dado hasta ahora todo su apoyo. Y la guerra del sábado va a ser la guerra de la ayuda humanitaria. Estados Unidos ha enviado a la frontera, puesto que los aviones de la aviación norteamericana no pueden aterrizar en territorio venezolano, ha enviado a la frontera con Colombia, allí donde está el puente que une los dos países, ha enviado toneladas y toneladas de ayuda humanitaria. Pero por otro lado, Rusia, del otro bloque, del bloque chino-ruso, también mandó ayuda humanitaria que ya está llegando, y a Venezuela mismo, no a la frontera. La ayuda que mandó Estados Unidos no va a poder ingresar a Venezuela, puesto que el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el ingreso de esta ayuda al territorio venezolano. No así de la ayuda rusa, que ya está llegando con alimentos, medicamentos y otros enseres necesarios para la población venezolana, que dentro de esta guerra tibia, de la que son más víctimas que actores, han ido quedando sin los productos de necesidad básica. Esto es, señores, una fábrica de mentiras. No es creíble el gobierno de Venezuela, y tampoco es creíble el presidente interino y presidente del Congreso venezolano. Venezuela es un país que merece la libertad. Venezuela es el país que lideró las independencias en América del Sur y lideró el fracasado Congreso de Panamá, que buscaba la creación de los Estados Unidos de Sudamérica, que fracasó, pero Venezuela lideró. Luego lideró el Pacto Andino y finalmente ha entrado en este conflicto. Pero ¿qué ha sido de Venezuela desde que Simón Bolívar declaró su independencia? Cuando miramos la historia de Venezuela de manera objetiva, constatamos que después de Simón Bolívar se siguieron una dictadura detrás de la otra, hasta que por ahí, por los años 60, los dos partidos políticos importantes, COPEI y AD, firmaron un acuerdo de alternancia. Vamos a gobernar una vez uno, después el otro, y después el uno, y después el otro. Y es un acuerdo público, firmado. Y así fue entre COPEI y AD la alternancia. A un gobierno de COPEI le seguía un gobierno de AD, elegido por los electores, pero decidido de antemano quién iba a ser el presidente. ¿Es eso dictadura? ¿Es eso democracia? La verdad es que no es ni lo uno ni lo otro, pero más huele a dictadura. Hasta que sale elegido un ex militar, Chávez, que instaura el socialismo bolivariano en esta República de Venezuela, y le sucede Nicolás Maduro,
en elecciones que suponemos limpias, pero ¿ha tenido alguna vez Venezuela en su historia, en sus 200 años, elecciones presidenciales no traficadas? No, no las ha tenido. Ni en la época de Copey AD, ni en la época de Chávez, ni en la actual época de Maduro. Es un país que ha sido víctima de intereses por la cantidad extraordinaria de materia prima que posee. La cantidad extraordinaria de materia prima que posee es el principal culpable, es la causa principal de la situación venezolana de hoy. Si lo mismo ocurriera en otro país sudamericano, lo leeríamos de vez en cuando en la prensa y no sabríamos lo que ocurre. Sin embargo, Venezuela es hoy el centro, porque quieren dominarlo Estados Unidos y quiere dominarlo China con Rusia, Estados Unidos con la Unión Europea. A tal punto que Donald Trump, en su discurso en la Universidad de Florida, pronunció la frase: los días del socialismo están contados, y llamó, palabra por palabra, a las Fuerzas Armadas venezolanas a dar un golpe de Estado. Eso no está correcto. Un presidente de un país no puede llamar a Fuerzas Armadas de Estado. Eso es una falta y una arrogancia demasiado grave. Los países deben resolver internamente, solos, sus problemas. Así lo dice la Carta Fundamental de Naciones Unidas, y así debiera ser. Que un país ayude a un bando, siempre ha ocurrido. En Vietnam se pelearon los del norte con el sur, Rusia, en la época de la Unión Soviética, y China ayudaron a los del norte, que ganaron la guerra. Estados Unidos ayudó a los del sur, pero el conflicto formalmente era un conflicto entre vietnamitas, con ayuda. Que un país ayude a una fracción no está totalmente correcto, pero ha ocurrido siempre. Pero que un país se pronuncie por un golpe de Estado en otro país, entonces entramos a un terreno que es nuevo, al menos en lo público, en la historia de la humanidad. Ha ocurrido, por supuesto, no quiero pecar de ingenuo, pero no había ocurrido de manera tan abierta. Venezuela está bloqueado, es un país que está bloqueado. Citgo, que es la empresa petrolera que compra una buena parte del petróleo venezolano, congeló sus pagos. Por consiguiente, el petróleo enviado a Citgo en Estados Unidos en los últimos meses no está siendo pagado, lo que genera una falta de divisas dramática en Venezuela. Pero no solo está bloqueado por Estados Unidos, está también bloqueado por China, que compró yacimientos petroleros y que se lleva hoy el petróleo venezolano a cambio de pago de una deuda que adquirió Chávez. O sea, Venezuela está vendiendo su petróleo a cero. Citgo no le paga, China tampoco le paga. Aquí no queremos nosotros decir que un bloque es mejor que el otro, porque no es el caso. Lo que queremos decir es que Venezuela no es actor de lo que está ocurriendo, sino que todo Venezuela y cada uno de los venezolanos y aquellos venezolanos que van a nacer en los años que vienen son ya víctimas de un enfrentamiento entre los poderosos. ¿Qué va a ocurrir el sábado? La verdad es que no podemos aquí anunciarlo, pero lo más probable es que los enfrentamientos sean sanguinarios. El presidente del Congreso, Guaidó, llamó a Venezuela a salir de la frontera y pasar a Colombia
para recoger la ayuda humanitaria e ingresarla cada uno a Venezuela. Maduro podría haber cerrado la frontera, no lo hizo, dijo que Venezuela era un país libre y que todos los venezolanos tenían autorización para salir de Venezuela. Pero si consideramos que en una frontera el tiempo de paso de un individuo es más o menos de 5 minutos, o sea, estamos hablando que pasan en cada caseta 12, 15, 20 individuos por hora, los millones que quiere Guaidó que pasen a Colombia no van a poder pasar legalmente a Colombia. Por consiguiente, lo más probable es que la masa destruya las casetas de la frontera y atraviese el puente que separa a ambos países para ir a buscar la ayuda. Al destruir la frontera, evidentemente Maduro va a cerrar el ingreso, puesto que hubo agresión en su frontera, y esta gente no va a poder volver, salvo que lo haga a nado por el río que separa a ambos países, y la verdad es que no queremos imaginar hoy lo trágico que sería eso. Pero por otro lado, Rusia, que hasta ahora no se había pronunciado en lo que se refiere a la ayuda humanitaria, mandó también grandes cantidades de comida, de remedios, de pañales, de servilletas, etcétera. Y eso sí aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, y esa distribución ya comenzó dentro de Venezuela. Rusia o Estados Unidos ya habían mandado a otros países en dificultades, citemos Sahel, citemos Malí, citemos Siria. Ya habían hecho tal despliegue de ayuda a la gente, no, nunca. ¿Y es por amor a los venezolanos? No, no seamos ingenuos. Aquí cada uno busca sacar las castañas del fuego para sí mismo. Y así son millones de dólares de ayuda. La rusa ya llegó, la norteamericana no puede ingresar, pero va a ser repartida en la frontera. Y ya Maduro está anunciando un gran festival de la canción en la frontera, pero al lado venezolano, en donde participarán equipos conjuntos, grupos, bandas, etcétera, que irán a cantar allí para tratar de poner orden y tratar de que la gente que ya recibió la ayuda rusa no busque pasar al otro lado. Al distribuir la ayuda rusa, está calmando el hambre de los neutrales. Por consiguiente, Guaidó va a tener en la frontera con Colombia solo a sus militantes, no va a tener a la población neutral. La población neutral ya está recibiendo ayuda. Por consiguiente, pensamos que Guaidó debiera no obtener el triunfo que espera para el sábado, en la medida en que va a juntar a los mismos que juntan sus manifestaciones, esta vez en la frontera, y que no han logrado doblegar el poder de Maduro con las Fuerzas Armadas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No lo sabemos. Este partido va a comenzar. Lo único que podemos decir es que el gran perdedor de este partido va a ser Venezuela y todos los venezolanos. Este partido lo juegan los grandes y los que están allí en la cancha son los perdedores. Venezuela pierde. La única salida para Venezuela, como para cualquier conflicto, es el diálogo. El diálogo entre la oposición y el gobierno, cediendo posiciones ambos,
no llamando a que los días estén contados de uno o del otro, no llamando a un golpe de Estado que ya no tuvo lugar. Los golpes de Estado se dan en minutos, no en semanas. Venezuela pierde este partido. Y lo que espera a los venezolanos en las próximas semanas, una vez perdido el partido, será peor que lo que ya ha ocurrido. La única salida es el diálogo entre la oposición y las fuerzas de gobierno para llegar a un acuerdo que permita, a mediano plazo, no se puede hacer en días, a mediano plazo, una elección presidencial controlada por Naciones Unidas, por ejemplo, u otros organismos internacionales, para elegir por primera vez en la historia venezolana a un presidente que gane limpiamente las elecciones. Y digo bien, por primera vez. Y ojalá así sea y siga así de ahora en adelante. Y ya es, por supuesto, hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.